Mi llamado, el comienzo de una aventura divina. Recuerdo el día en que todo cambió para mí. Era el 5.º año de mi exilio en Babilonia, y yo tenía 30 años. Estaba sentado en mi casa, junto al río Quebar, rodeado de mis compatriotas judíos que, como yo, habían sido llevados cautivos por el rey Nabucodonosor. La nostalgia y la tristeza llenaban el aire, y mi corazón estaba pesado por la carga de la opresión. De repente, el cielo se abrió y una luz intensa me envolvió. Era la gloria de Dios, y me sentí atraído hacia ella como una mariposa hacia la luz. La presencia de Dios me envolvió, y me sentí pequeño y humilde ante su majestad. Me cubrí el rostro con las manos, incapaz de mirar la gloria de Dios. Ezequiel, hijo de Buzi, me llamó una voz poderosa. Levántate y escucha mi palabra. Me levanté, temblando, y me postré ante Dios. ¿Qué deseas de mí, Señor? Pregunté con la voz temblorosa. Ve a los hijos de Israel, a mi pueblo rebelde, me respondió Dios. Lévales mi palabra, aunque no quieran escucharte. Diles que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a mí, o el juicio caerá sobre ellos. Me sentí abrumado por la responsabilidad, pero también por la gracia de Dios. Me había elegido a mí, un simple sacerdote, para ser su profeta. Me dio una visión de la gloria de Dios, y me mostró la condición de su pueblo. Vi la idolatría, la injusticia y la corrupción que reinaban en Israel. ¿Quién soy yo para ir a los hijos de Israel? Pregunté, sintiéndome inadecuado. Yo estaré contigo, me respondió Dios. Te daré la palabra que debes decir, y te protegeré de tus enemigos. Con esas palabras, me sentí fortalecido y enviado. Me levanté, y la gloria de Dios se retiró, dejándome con una sensación de asombro y reverencia. Sabía que mi vida nunca sería la misma, que había sido llamado a una misión divina. Así comenzó mi aventura con Dios, un viaje que me llevaría a través de valles oscuros y montañas altas, pero siempre con la presencia de Dios a mi lado. La historia de mi llamado es solo el comienzo de la historia de la restauración de Israel y de la gracia de Dios que se extiende a todos los pueblos. La transición. Ahora, mientras reflexiono sobre mi llamado, me doy cuenta de que la gloria de Dios que vi no fue solo un evento aislado, sino el comienzo de una serie de visiones y revelaciones que me prepararon para el ministerio que estaba por venir. La visión de la gloria de Dios me mostró la majestad y el poder de Dios, y me dio la autoridad para hablar en su nombre. Pero también me mostró la condición de mi pueblo, y la necesidad de un mensaje de juicio y arrepentimiento. Es por eso que la visión de la gloria de Dios es solo el comienzo de mi historia, y la próxima visión que recibí me mostraría la verdadera naturaleza de la gloria de Dios. La visión de la gloria de Dios. La visión de la gloria de Dios fue un momento crucial en mi ministerio, ya que me mostró la majestad y el poder de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. La visión me mostró un trono celestial, con 4 criaturas vivientes y ruedas llenas de ojos, simbolizando la sabiduría y el poder de Dios. La visión me hizo darme cuenta de que Dios no es solo un Dios lejano y distante, sino un Dios que está presente y activo en la historia de su pueblo. La visión de la gloria de Dios me dio la autoridad para hablar en su nombre, y me preparó para el ministerio que estaba por venir. La visión de la gloria de Dios, un encuentro con la majestad divina. La visión de la gloria de Dios es un momento que nunca olvidaré. Me encontraba en mi casa, junto al río Quebar, cuando de repente me vi transportado a un mundo sobrenatural. La presencia de Dios me envolvió, y me sentí atraído hacia un trono celestial. La visión era tan real, tan vívida, que puedo recordar cada detalle como si fuera ayer. Vi un trono, alto y majestuoso, con un arco iris alrededor. En el trono estaba sentado un ser que parecía un hombre, pero su rostro brillaba como el sol, y sus ojos ardían como fuego. Su cabello era blanco como la nieve, y su voz era como el rugido de un trueno. ¿Qué es esto, Señor?, pregunté con la voz temblorosa. Este es el trono de Dios, me respondió una voz. La gloria de Dios se sienta en este trono, y desde aquí gobierna el universo. Me sentí abrumado por la majestad de la visión. La gloria de Dios era tan intensa que no podía mirarla directamente. Me cubrí el rostro con las manos, y la voz de Dios me habló. Ezequiel, hijo de Buzi, te he elegido para ser mi profeta, me dijo. Te daré la autoridad para hablar en mi nombre, y te protegeré de tus enemigos. La visión continuó, y vi 4 criaturas vivientes alrededor del trono. Tenían rostros de hombre, león, toro y águila, y estaban llenas de ojos por todas partes.
Las criaturas cantaban alabanzas a Dios, y el sonido de sus voces era como el rugido de un trueno. ¿Qué significan estas criaturas, Señor?, pregunté. Estas criaturas representan la creación de Dios, me respondió la voz. El hombre, el león, el toro y el águila simbolizan la sabiduría, la fuerza, la estabilidad y la libertad de la creación de Dios. La visión de la gloria de Dios me dejó sin aliento. Me sentí pequeño y humilde ante la majestad de Dios, y me di cuenta de que no era más que un simple siervo. Pero también me sentí fortalecido y enviado a cumplir la misión que Dios me había encomendado. La visión de la gloria de Dios es un recordatorio de la majestad y el poder de Dios. Me ha dado la autoridad para hablar en su nombre, y me ha protegido de mis enemigos. Me ha llamado a ser su profeta, y me ha dado la misión de llevar su palabra a los hijos de Israel. La transición. La visión de la gloria de Dios me preparó para el ministerio que estaba por venir. Me dio la autoridad y la sabiduría para hablar en nombre de Dios, y me mostró la condición de mi pueblo. La visión me hizo darme cuenta de que el pueblo de Israel estaba en peligro, y que necesitaban un mensaje de juicio y arrepentimiento. Es por eso que la visión de la gloria de Dios es solo el comienzo de mi historia, y el próximo mensaje que recibí me mostraría la condición de mi pueblo y la necesidad de un mensaje de juicio y arrepentimiento. El mensaje de juicio. El mensaje de juicio es un tema que me ha sido encomendado por Dios. Me ha llamado a advertir al pueblo de Israel sobre el juicio que se acerca y a llamarles al arrepentimiento. La visión de la gloria de Dios me ha dado la autoridad para hablar en su nombre, y me ha mostrado la condición de mi pueblo. Me ha hecho darme cuenta de que el pueblo de Israel ha olvidado a Dios y que están viviendo en pecado. Es por eso que el mensaje de juicio es un tema que debo abordar con seriedad y urgencia. El mensaje de juicio, un llamado al arrepentimiento. La visión de la gloria de Dios me había preparado para el ministerio que estaba por venir, pero también me había mostrado la condición de mi pueblo. Me di cuenta de que el pueblo de Israel había olvidado a Dios y que estaban viviendo en pecado. La idolatría, la injusticia y la corrupción reinaban en la tierra, y el pueblo de Israel no parecía darse cuenta de la gravedad de su situación. Dios me habló y me dijo: Ezequiel, hijo de Buzi, ve a los hijos de Israel y diles que se arrepientan de sus pecados. Diles que el juicio se acerca y que no hay escapatoria. Me sentí abrumado por la responsabilidad, pero también por la compasión por mi pueblo. Quería advertirles, quería que se salvaran del juicio que se acercaba. ¿Cómo puedo hacer esto, Señor?, pregunté. Ve a ellos y diles que se arrepientan, me respondió Dios. Diles que el juicio es inminente y que no hay tiempo para la complacencia. Me levanté y me dirigí a la puerta de mi casa. La gente se reunió alrededor de mí y les dije: Escuchen, hijos de Israel, el Señor tiene un mensaje para ustedes. Se han olvidado de Dios y están viviendo en pecado. El juicio se acerca y no hay escapatoria a menos que se arrepientan. La gente me miró con incredulidad y algunos se rieron. ¿Qué juicio?, preguntaron. ¿Qué pecado? El pecado de la idolatría, respondí. El pecado de la injusticia y la corrupción. El Señor está cansado de su hipocresía y está a punto de enviar su juicio sobre ustedes. La gente se enfureció y algunos me amenazaron, pero yo seguí adelante, advirtiéndoles del juicio que se acercaba. ¡Ay de ti, Jerusalén!, grité. ¡Ay de ti, pueblo de Israel! El Señor te juzgará por tus pecados y te castigará por tu desobediencia. La gente se dispersó y me quedé solo, pero sabía que había cumplido mi misión. Había advertido al pueblo de Israel del juicio que se acercaba, y ahora dependía de ellos si querían escuchar o no. La transición. El mensaje de juicio es un tema que me ha sido encomendado por Dios, y debo seguir adelante con él. Pero también sé que no es el único mensaje que tengo que dar. Dios me ha llamado a ser un profeta de esperanza, y debo recordar al pueblo de Israel que el juicio no es el final de la historia. Hay una esperanza más allá del juicio, una esperanza que se encuentra en la misericordia y el amor de Dios. La destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén es un tema que me ha sido encomendado por Dios, y debo advertir al pueblo de Israel de lo que está por venir. La ciudad que han amado, la ciudad que han considerado su hogar, será destruida. El templo, el lugar donde han ofrecido sacrificios y han buscado la presencia de Dios, será reducido a ruinas. El pueblo de Israel será llevado al exilio y sufrirá bajo la opresión de sus enemigos. Pero no es el final de la historia. Hay una esperanza más allá de la destrucción,
una esperanza que se encuentra en la promesa de Dios de restaurar a su pueblo y de hacer un nuevo pacto con ellos. La destrucción de Jerusalén, un juicio inevitable. La destrucción de Jerusalén es un tema que me ha sido encomendado por Dios, y debo advertir al pueblo de Israel de lo que está por venir. La ciudad que han amado, la ciudad que han considerado su hogar, será destruida. El templo, el lugar donde han ofrecido sacrificios y han buscado la presencia de Dios, será reducido a ruinas. Me vi transportado a la ciudad de Jerusalén, y vi la destrucción que se avecinaba. Vi a los soldados babilónicos invadiendo la ciudad, matando a los hombres, mujeres y niños. Vi el templo en llamas, y el pueblo de Israel siendo llevado al exilio. ¿Por qué, Señor?, grité. ¿Por qué has permitido que esto suceda? El pueblo de Israel ha pecado, me respondió Dios. Han olvidado mi ley, y han seguido a los dioses falsos. Han sido injustos y crueles, y han oprimido a los pobres y a los débiles. El juicio es inevitable. Me sentí abrumado por la tristeza y la compasión por mi pueblo. Quería advertirles, quería que se salvaran del juicio que se acercaba. ¡Ay de ti, Jerusalén!, grité. ¡Ay de ti, pueblo de Israel! El Señor te juzgará por tus pecados, y te castigará por tu desobediencia. La gente me miró con incredulidad, y algunos se rieron. ¿Qué juicio?, preguntaron. ¿Qué pecado? El pecado de la idolatría, respondí. El pecado de la injusticia y la corrupción. El Señor está cansado de su hipocresía, y está a punto de enviar su juicio sobre ustedes. La gente se enfureció, y algunos me amenazaron. Pero yo seguí adelante, advirtiéndoles del juicio que se acercaba. La destrucción de Jerusalén fue un evento devastador para el pueblo de Israel. La ciudad que habían amado, la ciudad que habían considerado su hogar, fue destruida. El templo, el lugar donde habían ofrecido sacrificios y habían buscado la presencia de Dios, fue reducido a ruinas. Pero no es el final de la historia. Hay una esperanza más allá de la destrucción, una esperanza que se encuentra en la promesa de Dios de restaurar a su pueblo y de hacer un nuevo pacto con ellos. La transición, la destrucción de Jerusalén, es un recordatorio de la justicia de Dios y de la importancia de la obediencia. Pero también es un recordatorio de la misericordia de Dios y de su deseo de restaurar a su pueblo. La historia de la destrucción de Jerusalén es un tema que me ha sido encomendado por Dios, y debo seguir adelante con él. Oráculos contra las naciones. Dios me ha llamado a pronunciar oráculos contra las naciones que han oprimido a su pueblo. Me ha llamado a advertirles del juicio que se acerca y a llamarles al arrepentimiento. La lista de las naciones es larga, y el juicio es inevitable. Pero hay una esperanza para aquellos que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Oráculos contra las naciones. Un juicio universal. Dios me ha llamado a pronunciar oráculos contra las naciones que han oprimido a su pueblo. Me ha llamado a advertirles del juicio que se acerca y a llamarles al arrepentimiento. La lista de las naciones es larga, y el juicio es inevitable. Ve a los amonitas, me dijo Dios. Diles que su orgullo y su arrogancia les han llevado a la ruina. Diles que su juicio es inminente y que no escaparán de mi ira. Me dirigí a los amonitas y les dije, así dice el Señor, ustedes han oprimido a mi pueblo y han saqueado sus bienes. Han sido crueles y despiadados y no han mostrado misericordia. Por lo tanto, yo les traeré juicio y les haré sufrir por sus pecados. Luego, Dios me dijo, ve a los moabitas y diles que su orgullo y su desprecio por mi pueblo les han llevado a la ruina. Diles que su juicio es inminente y que no escaparán de mi ira. Me dirigí a los moabitas y les dije, así dice el Señor, ustedes han oprimido a mi pueblo y han saqueado sus bienes. Han sido crueles y despiadados y no han mostrado misericordia. Por lo tanto, yo les traeré juicio y les haré sufrir por sus pecados. La lista de las naciones es larga: los edomitas, los filisteos, los tirios, los sidonios. Todas estas naciones han oprimido a mi pueblo y han sido crueles y despiadadas. Pero Dios les traerá juicio y les hará sufrir por sus pecados. ¿Por qué, Señor?, pregunté. ¿Por qué les has permitido que nos opriman? Mi pueblo ha pecado, me respondió Dios. Han olvidado mi ley y han seguido a los dioses falsos. Pero yo les recordaré mi pacto y les restauraré a su tierra. La justicia de Dios es universal y su juicio es inevitable, pero su misericordia es eterna y su amor es incondicional. La transición.
Los oráculos contra las naciones son un recordatorio de la justicia de Dios y de la importancia de la obediencia, pero también son un recordatorio de la misericordia de Dios y de su deseo de restaurar a su pueblo. La historia de los oráculos contra las naciones es un tema que me ha sido encomendado por Dios y debo seguir adelante con él. La responsabilidad individual. Dios me ha llamado a enseñar a mi pueblo sobre la responsabilidad individual. Me ha llamado a recordarles que cada persona es responsable de sus propias acciones y que no pueden culpar a otros por sus pecados. La responsabilidad individual es un tema importante y debo seguir adelante con él. La responsabilidad individual. Un llamado a la reflexión. Dios me ha llamado a enseñar a mi pueblo sobre la responsabilidad individual. Me ha llamado a recordarles que cada persona es responsable de sus propias acciones y que no pueden culpar a otros por sus pecados. La responsabilidad individual es un tema importante y debo seguir adelante con él. ¿Por qué, Señor, has permitido que el pueblo de Israel sufra por los pecados de sus padres? Pregunté. El pueblo de Israel ha pecado, me respondió Dios. Han olvidado mi ley y han seguido a los dioses falsos. Pero cada persona es responsable de sus propias acciones y no puede culpar a otros por sus pecados. Me di cuenta de que la responsabilidad individual es un tema que había sido olvidado en Israel. La gente se había acostumbrado a culpar a sus padres, a sus líderes, a la sociedad, por sus propios pecados. Pero Dios me recordó que cada persona es responsable de sus propias acciones. Ve a los hijos de Israel, me dijo Dios. Diles que cada persona es responsable de sus propias acciones y que no pueden culpar a otros por sus pecados. Diles que deben arrepentirse de sus pecados y que deben buscarme a mí, el Señor. Me dirigí a los hijos de Israel y les dije, así dice el Señor, ustedes han pecado y han olvidado mi ley, pero no pueden culpar a sus padres, ni a sus líderes, ni a la sociedad. Cada persona es responsable de sus propias acciones y debe arrepentirse de sus pecados. La gente me miró con sorpresa y algunos se arrepintieron de sus pecados, pero otros se enfurieron y me dijeron, ¿por qué nos estás diciendo esto? ¿No somos hijos de Abraham? ¿No somos el pueblo elegido de Dios? Ustedes son hijos de Abraham, les respondí. Pero la descendencia de Abraham no es solo una cuestión de sangre, sino de fe y de obediencia. Ustedes deben arrepentirse de sus pecados y deben buscar a Dios con todo su corazón. La responsabilidad individual es un tema importante y debo seguir adelante con él. Cada persona es responsable de sus propias acciones y debe arrepentirse de sus pecados. La transición. La responsabilidad individual es un tema que me ha sido encomendado por Dios y debo seguir adelante con él. Pero también debo recordar que la responsabilidad individual no es solo una cuestión de arrepentimiento, sino también de fe y de obediencia. La fe y la obediencia son fundamentales para la vida de un hijo de Dios y debo seguir adelante con este tema. La restauración de Israel. Dios me ha llamado a hablar sobre la restauración de Israel. Me ha llamado a recordar a mi pueblo que, a pesar de sus pecados, Dios no los ha abandonado. Me ha llamado a hablar sobre la esperanza de la restauración y a recordar a mi pueblo que Dios es un Dios de misericordia y de amor. La restauración de Israel es un tema importante y debo seguir adelante con él. La restauración de Israel, un futuro de esperanza. Dios me ha llamado a hablar sobre la restauración de Israel. Me ha llamado a recordar a mi pueblo que, a pesar de sus pecados, Dios no los ha abandonado. Me ha llamado a hablar sobre la esperanza de la restauración y a recordar a mi pueblo que Dios es un Dios de misericordia y de amor. ¿Por qué, Señor, has permitido que el pueblo de Israel sufra por tanto tiempo? Pregunté. Mi pueblo ha pecado, me respondió Dios. Han olvidado mi ley y han seguido a los dioses falsos. Pero yo no los he abandonado. Yo les he prometido que los restauraré y que les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Me di cuenta de que la restauración de Israel no es solo un evento futuro, sino un proceso que ya ha comenzado. Dios ha estado trabajando en el corazón de su pueblo y ha estado preparándolos para la restauración. Ve a los hijos de Israel, me dijo Dios. Diles que yo les restauraré y que les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Diles que yo les haré volver a su tierra y que les daré una nueva vida. Me dirigí a los hijos de Israel y les dije, así dice el Señor, yo les restauraré y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Yo les haré volver a su tierra y les daré una nueva vida. Yo les daré un nuevo corazón y les haré caminar en mis caminos.
La gente me miró con esperanza, y algunos comenzaron a creer en la promesa de Dios. Pero otros se mostraron escépticos, y dijeron, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Dios restaurar a Israel después de todo lo que hemos hecho? La restauración de Israel no es por nuestras obras, les respondí. Es por la misericordia y el amor de Dios. Dios nos ha prometido que nos restaurará, y que nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Debemos creer en su promesa, y debemos esperar en su misericordia. La restauración de Israel es un tema importante, y debo seguir adelante con él. Dios ha prometido que restaurará a su pueblo, y que les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Debemos creer en su promesa, y debemos esperar en su misericordia. La transición, la restauración de Israel es un tema que me ha sido encomendado por Dios, y debo seguir adelante con él. Pero también debo recordar que la restauración de Israel no es solo un evento futuro, sino un proceso que ya ha comenzado. Dios ha estado trabajando en el corazón de su pueblo y ha estado preparándolos para la restauración. La visión del Valle de los Huesos Secos es un ejemplo de cómo Dios puede restaurar a su pueblo, y debo seguir adelante con este tema. La visión del Valle de los Huesos Secos. Dios me ha llamado a tener una visión del Valle de los Huesos Secos. Me ha llamado a ver cómo los huesos secos pueden ser restaurados a la vida, y cómo su pueblo puede ser restaurado a la vida espiritual. La visión del Valle de los Huesos Secos es un tema importante, y debo seguir adelante con él. La visión del Valle de los Huesos Secos, un símbolo de la restauración. Dios me llevó a un valle lleno de huesos secos. Me hizo ver cómo los huesos estaban esparcidos por todo el valle, y cómo estaban completamente secos y sin vida. Me di cuenta de que era un símbolo de la condición de mi pueblo, que estaba muerto en sus pecados y sin esperanza. ¿Qué ves, Ezequiel?, me preguntó Dios. Veo un valle lleno de huesos secos, respondí. ¿Pueden estos huesos vivir?, me preguntó Dios. Me di cuenta de que la pregunta no era si los huesos podían vivir, sino si Dios podía hacer que vivieran. Me di cuenta de que la respuesta era sí, porque Dios es el Dios de la vida y de la resurrección. Señor, tú lo sabes, respondí. Entonces Dios me dijo, profetiza a estos huesos, y diles que se unan y que cobren vida. Me acerqué a los huesos y les profeticé, diciendo, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. El Señor dice, yo les daré aliento de vida y les haré vivir. Les daré carne y piel y les haré caminar. Mientras yo profetizaba, los huesos comenzaron a unirse y se cubrieron de carne y piel, pero todavía no tenían aliento de vida. Entonces Dios me dijo, profetiza el aliento de vida y dile que venga de los cuatro vientos y que sople sobre estos muertos, para que vivan. Me acerqué al aliento de vida y le profeticé, diciendo, aliento de vida, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Y el aliento de vida vino, y los muertos cobraron vida. Se levantaron y se pusieron de pie, y eran un ejército grande y poderoso. ¿Qué significa esto, Señor?, pregunté. Esto significa que mi pueblo está muerto en sus pecados, me respondió Dios. Pero yo les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y les haré vivir. Les haré volver a su tierra, y les daré una nueva vida. La visión del Valle de los Huesos Secos es un símbolo de la restauración de mi pueblo. Es un recordatorio de que Dios puede hacer que los muertos cobren vida, y que puede restaurar a su pueblo a la vida espiritual. La transición. La visión del Valle de los Huesos Secos es un tema importante, y debo seguir adelante con él. Pero también debo recordar que la restauración de mi pueblo no es solo un evento futuro, sino un proceso que ya ha comenzado. Dios ha estado trabajando en el corazón de su pueblo, y ha estado preparándolos para la restauración. El nuevo templo y la nueva tierra son un ejemplo de cómo Dios puede restaurar a su pueblo, y debo seguir adelante con este tema. El nuevo templo y la nueva tierra. Dios me ha llamado a hablar sobre el nuevo templo y la nueva tierra. Me ha llamado a recordar a mi pueblo que Dios no solo restaurará a su pueblo, sino que también creará un nuevo cielo y una nueva tierra. El nuevo templo y la nueva tierra son un tema importante, y debo seguir adelante con él. El nuevo templo y la nueva tierra, un futuro de gloria. Dios me llevó a un monte alto y me mostró una visión del nuevo templo y la nueva tierra. Me hizo ver cómo el templo era un lugar de gloria y de belleza, y cómo la tierra era un lugar de paz y de prosperidad. ¿Qué ves, Ezequiel?, me preguntó Dios. Veo un templo glorioso y una tierra hermosa, respondí. Este es el templo que yo construiré, me dijo Dios.
Y esta es la tierra que yo crearé. Será un lugar de paz y de prosperidad, donde mi pueblo vivirá en armonía conmigo y con la creación. Me hizo ver cómo el templo era un lugar de adoración y de sacrificio, donde mi pueblo podía venir a ofrecer sacrificios y a buscar la presencia de Dios. Me hizo ver cómo la tierra era un lugar de abundancia y de fertilidad, donde mi pueblo podía disfrutar de los frutos de su trabajo y de la creación de Dios. ¿Qué significa esto, Señor?, pregunté. Esto significa que yo estoy creando un nuevo cielo y una nueva tierra, me respondió Dios, donde mi pueblo vivirá en armonía conmigo y con la creación. Será un lugar de paz y de prosperidad, donde mi pueblo podrá disfrutar de mi presencia y de mi gloria. Me hizo ver cómo el nuevo templo y la nueva tierra eran un símbolo de la restauración de mi pueblo. Me hizo ver cómo Dios no solo restauraría a su pueblo, sino que también crearía un nuevo cielo y una nueva tierra, donde su pueblo podría vivir en armonía con Él y con la creación. ¿Cómo será el nuevo templo, Señor?, pregunté. El nuevo templo será un lugar de gloria y de belleza, me respondió Dios. Será un lugar donde mi pueblo pueda venir a adorarme y a buscar mi presencia. Será un lugar de sacrificio y de ofrenda, donde mi pueblo pueda ofrecer sacrificios y ofrendas a mí. Me hizo ver cómo el nuevo templo sería un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, donde podrían reunirse y comunicarse. Me hizo ver cómo el nuevo templo sería un lugar de curación y de restauración, donde mi pueblo podría encontrar sanidad y restauración. El nuevo templo y la nueva tierra son un tema importante, y debo seguir adelante con él. Dios ha prometido que creará un nuevo cielo y una nueva tierra, y que su pueblo vivirá en armonía con Él y con la creación. La transición, el nuevo templo y la nueva tierra son un tema que me ha sido encomendado por Dios, y debo seguir adelante con Él. Pero también debo recordar que la restauración de mi pueblo no es solo un evento futuro, sino un proceso que ya ha comenzado. Dios ha estado trabajando en el corazón de su pueblo, y ha estado preparándolos para la restauración. La esperanza mesiánica es un ejemplo de cómo Dios puede restaurar a su pueblo, y debo seguir adelante con este tema. La esperanza mesiánica. Dios me ha llamado a hablar sobre la esperanza mesiánica. Me ha llamado a recordar a mi pueblo que Dios no solo restaurará a su pueblo, sino que también enviará a un Mesías que los guiará y los protegerá. La esperanza mesiánica es un tema importante, y debo seguir adelante con él. La esperanza mesiánica, un futuro de salvación. Dios me ha llamado a hablar sobre la esperanza mesiánica, un tema que ha sido anunciado por los profetas y que es el centro de la fe de mi pueblo. Me ha llamado a recordar a mi pueblo que Dios no solo restaurará a su pueblo, sino que también enviará a un Mesías que los guiará y los protegerá. ¿Qué es la esperanza mesiánica, Señor?, pregunté. La esperanza mesiánica es la promesa de que yo enviaré a un Mesías que salvará a mi pueblo de sus pecados, me respondió Dios. Será un rey que reinará con justicia y equidad, y que traerá paz y prosperidad a la tierra. Me hizo ver cómo el Mesías sería un descendiente de David, un rey que gobernaría con sabiduría y justicia. Me hizo ver cómo el Mesías sería un profeta que hablaría en nombre de Dios, y que enseñaría a mi pueblo a seguir sus caminos. ¿Cómo será el Mesías, Señor?, pregunté. El Mesías será un siervo sufriente, me respondió Dios. Será un hombre que llevará los pecados de mi pueblo, y que morirá por ellos. Pero yo lo resucitaré de entre los muertos, y lo exaltaré a mi diestra. Me hizo ver cómo el Mesías sería rechazado por su pueblo, y cómo sería entregado a los gentiles para ser crucificado. Me hizo verme cómo el Mesías resucitaría de entre los muertos, y cómo sería exaltado a la gloria. ¿Qué significa esto para mi pueblo, Señor?, pregunté. Esto significa que mi pueblo puede ser salvo de sus pecados, me respondió Dios. Esto significa que mi pueblo puede tener la vida eterna, y que puede vivir en armonía conmigo para siempre. La esperanza mesiánica es un tema importante, y debo seguir adelante con él. Dios ha prometido que enviará a un Mesías que salvará a su pueblo, y que les dará la vida eterna. Conclusión. La historia de Ezequiel es una historia de esperanza y de restauración. Es una historia que nos recuerda que Dios es un Dios de misericordia y de amor, que siempre está dispuesto a restaurar a su pueblo y a darles una nueva vida. La esperanza mesiánica es el centro de esta historia, y es la promesa de que Dios enviará a un Mesías que salvará a su pueblo de sus pecados. Que todos puedan encontrar esperanza y salvación en el Mesías, y que puedan vivir en armonía con Dios para siempre.